He visto a chicos colgados de una barra con la mano sangrando y la gota de sangre cayendo en la cabeza. Hice gimnasia un par de años y luego lo dejé. Estaba si eso era lo que iba a hacer siempre, que no era lo que yo quería. Un niño de 7, 8 años no puede pedirle la opinión. El trabajo sigue de alto, porque los rusos, los chinos, son los mejores gimnastas del mundo. España, a nivel internacional, digamos que no es de los más punteros. Ya no aguanto más, no te soporto, adiós. Sobre todo en las niñas pasa mucho más. Gimnasia es el deporte más completo que se puede hacer. O sea, yo, por ejemplo, que soy muy pastoso, yo... Hombre, se puede trabajar todo, pero lo suyo es que tenga un poquito de talento. Tremendo clip. Tienes que hacer así. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Perra Astronauta. Este no sé exactamente qué episodio es. Creo que es el 6, 7, no sé, perdón, lo siento. El día de hoy tengo a Carlos Arcas, que en la intro ya habéis visto un poco quién es este ser humano. Pero antes de nada, la típica. ¿Quién es Carlos Arcas? Bueno, Carlos Arcas, yo soy un Subirse cuando todo y todo lo que sea, no, ese tenemos hoy público, tenemos a Guillermo Axino, en los contrarios, en los borrachos, ok, y tenemos a Arefe, que es la asistente de producción, por favor. asistente de luz. Asistente de producción. Ahí está. Y bueno, después ya público. Entonces, pues bueno, Carlos, cuéntame un poquito. Que, bueno, ya te hemos visto por la intro y tal, tema gimnasia, que sobre todo el tema que estamos acá. Cuéntame un poco esa parte y luego ya pues, vamos por otras partes, lo que tú quieras. Nada, sí, el resumen rápido que se hace cuando vas a algún sitio que no te conoce la gente. Soy un chico de Málaga, del 2001, que, bueno, he hecho gimnasia toda mi vida y ahora estudio ingeniería mecánica. Y poco más, que no hago otra cosa realmente. Estudio y hago gimnasia. Pero te estamos hablando de eso justamente del tema de que no habías hecho nada más. O sea, el tema de la disciplina. O sea, porque la gimnasia, a mí cuando yo veo gimnasia, o escucho la palabra gimnasia, me viene un documental que vi de una chica china que se estaba preparando para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, que literalmente era casi que pseudo-militar ese pedo. Es literalmente sí, el tema de... Eso es antes. Cuando yo era más pequeño, sí eras. Yo he visto a chicos colgados de una barra con la mano sangrando y la gota de sangre cayendo en la cabeza. Y el entrenador diciéndole no te bajas hasta que no haga el elemento y no te bajas. Ahora ya todo es mucho más laxo, evidentemente. El mundo avanza mucho, entonces todo como que ahora ya se valora más entre esfuerzo positivo, se juega con los niños. También es el propio niño el que tiene que querer hacer gimnasia. Nadie obliga a nadie. Nosotros tenemos, en mi club tenemos una escuela inmensa, que los niños van de forma lúdica a hacer deporte, van a divertirse. Y luego, de que tiene cualidades, ya sí se pasa a competición, siempre que el niño y los padres estén dispuestos. Eso, cuéntame un poco sobre el club donde tú has estudiado, que tú has entrenado exactamente. Y bueno, que tus padres están entrenados, cuéntame un poco el nombre del sitio, cómo va el funcionamiento y eso, cómo se separa, cómo es el funcionamiento de un club de gimnasia. Bueno, el club mío es el Club Malaca, de gimnasia con C, no con K. Es una historia curiosa. Ok. Como bien ha dicho mi padre, es el director técnico del club. Hace muchísimos años que, bueno, y cuando tenía 16 años, fue a Diputación de Málaga a pedir una sala porque dijo, oye, quiero entrenar. No había gimnasia en Málaga y él dijo que quería una sala para poder entrenar. Y a partir de ahí, pues, lo que te he comentado, tenemos una escuela muy grande en la que tenemos muchos entrenadores y los chicos van pues, a hacer volteretas, a hacer la rueda y a pasárselo bien. Y luego tenemos una división, un club competitivo a nivel nacional, que tenemos de todas las categorías, desde niños más pequeñitos, desde los 6 años hasta senior, que somos nosotros. Y bueno, actualmente estamos en una sala de forma temporal, en una nave alquilados, con vista a que nos construyan una sala en condiciones, porque la situación de los últimos años ha sido un poco extraña. Pero, ¿a qué te refieres? ¿Por el tema de alquiler? Porque, bueno, nosotros estábamos antes en el Martín Carpena, en el palacio que hay aquí en Málaga, y de ahí prácticamente salimos por la puerta de atrás y acabamos de forma temporal en el Polideportivo de Liceo Jardín, que es un pabellón que hay
ahí que antes era un canódromo, que es donde jugaba antes en mi casa, debajo de una grada, de forma temporal, con un proyecto de una sala firmado y con un cartel y con el terreno todo concedido. Estuvimos 17 años en esa sala. Y de ahí prácticamente nos echaron porque cambió la normativa de seguridad. Y si ya era pequeña la sala, encima nos obligaban a tener un pasillo de 1 metro para las salidas de emergencia y era insostenible la situación allí y tuvimos que salir. Y la solución que se dio fue alquilar una nave industrial. Estamos ahora ahí arriba de las colinas de Limona, el sitio es muy bueno. La sala podría ser un poquito más grande, pero evidentemente es mucho más grande que donde estábamos antes. Pero también, de nuevo, de forma temporal. Claro, entramos aquí en el año 2017. Ya llevamos 6 años. Y el año que viene, pues se nos acaba el contrato y el dueño de la nave, pues nos quiere subir el alquiler, pero como en doble o alquiler. Entonces, pues ahí están. Hemos cambiado ahora gobierno, tomando contacto con el nuevo concejal y... Ok, y te quiero preguntar, porque bueno, dijiste lo de tu padre, que es director técnico de allí, porque a ti, un poco la inspiración del tema de la gimnasia, te viene un poco quizás por tu padre, porque bueno, está en tu familia, tu hermano también entrenó, tal, pero a tu padre, ¿de dónde le vino eso? Pues él estudió en nuestro instituto, en el Instituto del Palo, y no sé muy bien por qué empezó a aficionarse a la gimnasia, pero él... ¿Tú te acuerdas las vigas esas que había negras que tenían unas cositas así? Ahí es de donde mi padre colgaba las anillas. Él entrenaba allí en el Instituto del Palo con más alumnos, eso con 15, 16 años. Y nada, poner las colchonetas, hacían el pino, hacían lo típico que hace un chaval en el instituto y empezó a interesarse más y más. Y luego hizo sus cursos de entrenador, pidió su sala, como que fue todo evolucionando para él muy orgánicamente. Luego estuvo un tiempo fuera de la gimnasia. Y luego ya regresó y hasta el día de hoy tuvo a mi hermana, que ella sí era una gimnasta en condición. Yo de pequeño no hice gimnasia. Luego ya se lesionó y luego ya entré yo y hasta el día de hoy. ¿Hasta qué punto el querer ser gimnasta es una inspiración por tu padre o una imposición por tus padres? Al principio fue una imposición y yo era un niño muy atravesado. Y de hecho yo de pequeño hice gimnasia un par de años y luego lo dejé porque no... Como que estaba en esa etapa en la que me preguntaba si eso era lo que iba a hacer siempre, que no era lo que yo quería, que por qué mi amigo Pablo hace fútbol, que por qué no sé qué. Entonces yo pasé por diversos deportes, o sea, yo hice gimnasia en un principio porque era lo natural y lo lógico, que fue lo que hizo también mi hermana. Y luego estuve en natación un par de años, luego hice waterpolo, que la natación se me daba muy bien. Luego hice tenis, hice fútbol sala. Y no sé si hice algo más, no me acuerdo, pero... Y luego ya estuve como un tiempo que no hacía nada, así, o sea, yo siempre había sido un chico muy activo, pero no hacía ningún deporte de forma seria. Y luego ya con 15, 16 años pensé, razoné y dije, si es que en verdad la gimnasia es lo que yo quiero hacer. O sea que realmente yo empecé tarde a hacer gimnasia de forma seria, con 15, 16, que para la gimnasia es muy tarde. ¿Y cuál es? Porque estabas diciendo antes que como que la gimnasia antes era más dura, ahora es menos dura, o sea, con más refuerzo positivo y tal. Pero aparte de los cambios que hay en la sociedad, que cada vez pues, intentamos hacer las cosas de forma más asertiva y todo esto, ¿crees que ha sido una evolución en positivo o que ahora los gimnastas son más débiles? O no sé cómo ponerlo. Sientes que a veces como hay cosas que solo funcionan con mano dura. Ese es el eterno debate. Yo soy de la opinión de que hay algunas cosas en las que a un niño de 7, 8 años no puedes pedirle la opinión. No puedes preguntar. Por supuesto, no tiene que ser todo tan escrito como era antaño, como era en la URSS, como era en Rumanía con Nede Comaneci, como a día de hoy sigue siendo así en China, en algunos países. Pero al fin y al cabo, se demuestra que el trabajo sirve de algo. Porque los rusos, los chinos, son los mejores gimnastas del mundo. Los japoneses. Y eso se consigue con mano dura. ¿Pero a qué costo? No digo que lo defiendan. Pero España, a nivel internacional, digamos que no es de los más punteros. Porque una falta de equipo técnico, porque no hemos rebajado, por X o por Y. Sí que es verdad que, por supuesto, hay que tener algo de consideración con los niños. O sea, todo un niño no puedes estar
todo el día machacándole porque al final te va a quedar sin niña. Y no va a llegar a tener un equipo serio. Que es lo que pasa en el 80% de los clubes. El 80% de los clubes, un niño cuando llega a cierta edad o se va al centro de alto rendimiento, que ya lo vemos después, o se quita. Porque dice, mira, no aguanto más, no te soporto, adiós. Sobre todo en las niñas pasa mucho más. Pero las niñas llegan a esa etapa rebelde, se pelean con él. Hay como dos vertientes. O las que son hiperamigas del entrenador, o las que se pelean con el entrenador. ¿Tú que probaste varios deportes crees que la gimnasia es más fuerte que cualquier otro deporte que hayas hecho? En mi opinión, la gimnasia es el deporte más completo que se puede hacer. Yo estaba en tenis y no sé si fue mi caso, pero había un poquito de viento, no entrenaba. Llovía un poquito, no entrenaba. Pero una cuestión del deporte o una cuestión del profesor que tenía. ¿No? Si era una cuestión del entrenador, si era una cuestión de... Pero temas aislados aparte, yo creo que la gimnasia es uno de los deportes más completos que puede hacer un niño, porque de hecho nosotros hemos tenido chicos que han entrenado con nosotros y luego han cambiado de deporte y se ha demostrado que llevaban muchísima mejor base que cualquiera que hubiera empezado en ese deporte desde pequeño. Nosotros hemos tenido dos hermanas que hicieron gimnasia con nosotros hasta los 14, 15, 16 años. Luego cambiaron a remo, que con 15, 16 años es tarde para empezar en un deporte. Subcampeona del mundo, la mayoría. Subcampeona del mundo. Natalia se llama, Natalia Miguel. Luego hemos tenido también... La foto de Natalia de Hemos tenido chicos que han cambiado de atletismo. Tuvimos a Laura Fernández, que ha sido 3 o 4 veces subcampeona de España de salto con pértiga. También tenemos ballistas, tenemos ahora un chico que está haciendo 100 metros libres, o sea, el sprint de 100 metros. Y... O sea, que la gimnasia te da como una base para poder hacer otros deportes. Sí. Pero, o sea, porque el nivel de exigencia que tiene la gimnasia requiere flexibilidad, requiere cierta destreza para entender los movimientos, requiere además cierta comprensión y además fuerza. Estar en forma. ¿Cuál es la edad ideal para empezar en la gimnasia? 6, 7. Pero Hay muchos, yo he escuchado que si 3, 4 años. Hombre, sí, a ver. Nosotros Los niños ahí así les cogen la parte. Nosotros en psicomotricidad tenemos chicos desde los 4 años, pero claro, desde esa edad es porque al padre le gusta, porque quiere que el niño lo vaya cogiendo desde pequeñito, pero en psicomotricidad lo que se hace, pues se ponen unas colchonetas, hacen volteretas para que el niño vaya cogiendo nociones, pero realmente un niño hasta los 6 años no empieza a colgarse de una barra, porque no tiene una presa suficiente para colgarse de la barra y tal. Sí que es verdad que... Bueno, hay una cosa que yo ya te digo, como que los bebés tienen como por instinto, ¿no? O instinto, sí. Bueno, le ponen el dedo en la mano y agarra. Pero una cosa es eso y otra cosa es que pueda colgar una barra. Mira, es un poco cruel. A ver, yo lo intentaría. En serio, no puedo decir, a ver, no tengo así como medio cogido, pero coño, yo lo pongo así. Y hay por ahí uno que lo puede dar a una niña, ¿no? Lo voy a buscar, y si lo encontré, va a estar aquí. Si lo encontré, va a estar aquí. Si está en TikTok, como dice aquí, lo voy a ver, pero estaría bueno, lo veo así. Pero entonces, 7 años para, o sea, 6, 7 años para empezar. ¿Y cuándo? Que es la parte del principio, lo que habíamos dicho. ¿Cuándo es que ya se sabe que sirve para competir o no? O sea, ¿cómo es el camino de un gimnasta? Empieza con 6 años, ¿no? ¿Cuál es el camino natural? Vamos a suponer que eres bueno, eres muy bueno. ¿Cuál es el camino natural que tienes? Y luego también el de que no es tan bueno. Depende mucho de cada gimnasta. O sea, el propio entrenador también tiene que ser capaz de ver al gimnasta cómo está evolucionando, si va a evolucionar más si lo cambias de grupo. Pero básicamente se tiene que tirar mínimo 1 añito o 2 en escuela. Revolcándose, haciendo el loco, haciendo volteretas, pasándoselo bien, que cojan ese amor por la gimnasia. Y luego si el niño tiene cualidades o si el niño demuestra más interés, pues entonces ya se puede ver el subirle las horas, el cambiarle un poco el trabajo, aunque venga al mismo tiempo. ¿Subirle las horas te refieres cuántas horas son? Los chicos cuando empiezan a entrenar 2 días en semana, 1 hora y media, o sea, 3 horas a la semana. Okay. Los más pequeñitos 1 hora, o sea, 2 horas. Okay. Pero bueno, también depende de casos porque hay chicos que vienen de muy lejos, entonces entrenan solo los sábados, pero 2 horas seguidas. Los grupos son raros, pero lo normal es que cuando empieces entrenes 1 hora y media, 2 días en semana. Luego se puede incrementar el tiempo o los días. En vez de entrenar lunes y miércoles y martes y jueves, puede meter un día más. Los viernes. Luego ya se puede ver martes, jueves, viernes, te metes también el lunes. Luego los sábados por la mañana también entrenamos. O
Pero eso depende mucho también de la implicación de los padres, del chico, del niño, y del caso particular, porque, por ejemplo, yo, sin ir más lejos, creo que empecé con 16, yo jamás en mi vida me habría imaginado que yo fuera a hacer los fines de iniciación ahora. Jamás. Yo ya era un tío muy mayor, entonces yo ya llegué a la gimnasia como, bueno, ya nosotros tenemos un grupo de los más mayorcitos, que venían también hora y media, 2 días en semana, pero lo más tarde, o sea, los chicos pequeños vienen de 4:30 a 6, luego de 6 a 7:30, y luego de 7:30 a 9, como los grandes, siempre estaban los típicos chicos que habían hecho parkour, o que la madre no quería entrenar en la calle, con 15 y 16 años, que no habían hecho ningún deporte, que les había gustado el parkour, entonces venía, Claro. pues, Pero que no, pero que era como lo mismo que los niños, para que ganan. a pasárselo bien. Entonces, Y tú estabas con ellos. yo estaba con ellos, y yo iba a hablar, o a jugar, o a... Siendo tu padre, siendo mi padre entrenador, sí. Y claro, mi evolución ha sido la menos orgánica que te puedas imaginar en un gimnasta. Porque estábamos hablando de cuál es el camino, que no hay un camino modelo. Se supone, o por ahí los entendidos del norte de España, dicen que un niño con 6-7 años tiene que empezar, no nos patrocinan, pero nos puede patrocinar. Sí, la verdad. Sí. Con 8 ya tiene que pasar a una carga de trabajo más intensa, y luego de los 8 a los 10 empieza a intensificar, de 10 a 12-13 está entrenando en su club, y con 13 ya tiene que saber que va a competir 100%. Y ya tiene que estar tratándolo como si fuera un deportista de competición prácticamente. Exacto, pues entonces la edad, por lo que te pregunté antes, la edad en la que ya se sabe si esa persona vamos a darle para competir o no, ¿cuál es como el umbral? A partir de los 12, a partir de los 13. No, mucho más pronto, mucho antes. Un chico puede empezar a competir de forma legal a partir de los 6 años. Con 6 años el niño va a ir a revolcarse. Con 8 hay niños que ya están muy espabilados y niños que están muy en par. Pero con 10 ya el niño debería empezar a salir a competir, campeonato de Andalucía, campeonato de España. Y ya con 12 el niño tiene que saber que está haciendo gimnasia y que es un deporte. ¿Cuál es la edad de caducidad de un gimnasta? Depende mucho de las chicas. De feria, o sea, en cada caso se retira. Si uno jugadito se retira a los 30 y poco. Un chico que no sea de la élite, a los 22, 23 ya está fuera. O sea, yo ya debería estar fuera. Un chico que esté en la élite, que haya competido en mundiales y eso, hasta los 26, 27 puede aguantar. Tenemos casos particulares como Néstor Abad, que es más mayor, tiene 2 hijos y bueno, y sigue compitiendo, ¿no? ¿Cuándo hay el Porque no sé ahora mismo, pero roza los 30, diría. No sabría decirte, pero Sí, me lo está 20 largos. Ay, mira. Y luego tenemos el caso excepcional, que es Oksana Chusovitina, que es una chica que ha estado, no sé si en 5 olimpiadas o que tiene 40 y algo de años, porque tiene un hijo que tiene una enfermedad rara y la competición es lo que le da el dinero para... Claro. Sí. Luego Vamos a hablar de eso. Dime cuáles son como los nombres, y yo los voy a poner aquí en la foto. Nombres, dime los 3 mejores gimnastas hombres de la historia. de la historia. De la historia. Hombre, Kohei Uchimura, sin duda, es como el top, el referente, un japonés que ha sido campeón del mundo no sé cuántas veces. All around, estamos hablando, porque el gimnasio se compite por aparatos y all around. Luego te diría Lukin, que es el padre de Nasty Lukin, que fue el primer hombre en hacer un triple mortal atrás en suelo. Y te podría decir Epke Zonderland. Yo siempre, a la gente no le gusta mucho, pero yo siempre soy muy fan de él. Es un tío holandés muy alto, que además, mientras entrenaba... Mejor algo será porque tú también eres un poco holandés. Un poco holandés, sí. No, pero además el tío se sacó la carrera de medicina mientras entrenaba. O sea, el tío es médico. Vale. Mientras entrenaba y mientras iba a mundiales, a olimpiadas y eso. Y él, para mi gusto, el mejor ejercicio de toda la historia en una olimpiada es el Londres 2012, la final de barra de Epke Zonderland. ¿Y mujeres? Mujeres, bueno, Simone Biles, que la entendía. ¿Pero la pondrías de primera? Yo que no soy gran fan de ella. Porque... Pero los que me dijiste antes, hombres, ¿los pusiste en orden o no?
Es que mujeres, a ver, Nadia Comaneci es la mejor de la historia, no hay duda ninguna. Luego Simone Biles y luego el tercer puesto está muy... Bueno, venga, el tercer puesto, dame 2 nombres para el tercer puesto. Están empatados. Te podría decir... ¿Qué te podría decir? Te podría decir Nastia Loki, la hija de Loki. Coño, pero los Looking son unos cracks, ¿no? Ella era americana, curiosamente, porque él era, no sé, si de la UPS o de qué, y se fue a Estados Unidos. Y entonces ella era de Estados Unidos. Y otro nombre, así de la última época, puede ser Ali Reisman, muy conocido también, del mismo equipo de Simone Biles. Prácticamente las top mundiales de femenina son americanas. Los nombres más conocidos. Claro. ¿Cuáles son las 3 cosas, tres características que tiene que tener un gimnasta, aparte de tener la habilidad y todo el tema, para que le vaya bien en la gimnasia? Físicas. Vamos, si quieres, con la física y luego, si quieres, vamos con las mentales. Pues física tiene que tener 2 muy importantes. Fuerza y flexibilidad. Básicamente, no te hace falta una tercera. No necesitas. Fuerza y flexibilidad. Fin. Aparte, evidentemente, de saber hacerlo todo en canto. Tienes que tener cierta habilidad, cierto manejo en hacer las cosas y entender fácil. Son las personas, yo por ejemplo, que soy muy pastoso, yo no... Hombre, se puede trabajar todo, pero lo suyo es que tenga un poquito de talento. Sabe lo que se hace. Sí. Lo murió. ¿Qué yo? Tremendo clip. Esto. Y mentales, 3 características mentales que tenés como un imaginante. Venga, te doy. Ahí va. Que sepa escuchar. Es la única que necesita. Mira el spin. Nada, que escuche. Bueno, que escuche y luego que haga lo que escucha. Pero- Lógicamente, que haga caso. Sí, eso es lo que dice mi padre. Mi padre dice que lo más importante en gimnasia es escuchar. Y tú vas a mi gimnasio y preguntas, ¿qué es lo más importante en gimnasia? Y todos los niños te van a decir escuchar. No te van a decir el que haga más preparación física o el que tenga más flexibilidad. No, escuchar. El que escuche es buen gimnasio. ¿Qué es lo más duro de la gimnasia? Para mí, lo más duro a lo mejor ha sido el no tener una vida. Porque yo hace poco, estando de Erasmus, he descubierto que la gente normal sale entre semanas. Para mí entre semanas no era salir, yo salir era los sábados y los domingos. Como mucho los viernes por la noche. Porque yo tenía por la mañana mi estudio, mi instituto, mi universidad, lo que fuera, y por la tarde, toda la tarde, a gimnasia, entre semanas. De lunes a viernes, y los sábados por la mañana. Toda la tarde, desde las 4:30 hasta las 9, yo estaba en el gimnasio. Entonces yo entre semana no he quedado nunca con nadie, no he tenido vida más allá de la gimnasia. Entonces puede que lo más duro sea, la gente te va a decir, la preparación física para un niño pequeño, la flexibilidad, ositos porque duele, o levantarte pronto el sábado, o lo más duro, por ejemplo, para un padre, económicamente puede ser las competiciones en mayotes, porque la gimnasia es un deporte caro, pero para un gimnasta, yo creo que es la vida social. De hecho, hemos tenido muchas chicas, sobre todo, que abandonan por la vida social. ¿Y por qué se la manda chica? Pues no lo sé. Puede que los chicos como que pasen más del tema y las chicas llegan a un punto en el que es muy importante. Ahora están todas con el TikTok y con... Vale, lo vas a enviar. No tan... Por lo menos en mi gimnasio. Pero las chicas llegan a un punto que, claro, empiezan a desarrollarse en normal y como que necesitan ese... estar fuera del gimnasio. Se posturea mucho de la gimnasia, en plan, o sea, me refiero, hay una actitud medio chulesca un poco de la gente, en plan, mira, se hacen todo esto. No, apenas porque la gimnasia es un deporte muy conocido, muy poco conocido. No, pero me refiero a que tú notes que, por ejemplo, yo qué sé, imagínate gente que haya entrenado contigo, que estés en el colegio, en educación física, y es como, mira, yo sé hacer 4 mortales, o cosas así. O sea, ¿sientes que la gimnasia le da a la gente un toque chulesco? ¿O no tiene nada que ver? O... Puede que a nosotros con nuestro gimnasio siempre hemos intentado que fuera del gimnasio no hagan nada.
Porque Como los de artes marciales. sí, te puede hacer mucho daño. Yo sí que tuve mi época en... Bueno, en las artes marciales que tú puedes hacer. No, en el gimnasio te puede hacer... Bueno, también puede hacer daño a los demás. A ver, bueno, sí, te ves bueno. Pero yo sí tuve una época al principio con 16, 17 años que acababa de empezar a hacer gimnasia, que era, mira, se hace el mortal, o se hace en pino, se hace lo que sea. Pero luego ya me llegó un poco la madurez y dije, si esto lo hago, yo lo hago y punto. Si alguien quiere verme, pues que venga al circo a verme, ¿no? Lo que decía mi padre, si alguien quiere ver un payaso, que vaya al circo, ¿no? ¿No has conocido a ninguno que esté en un circo ahora? Tipo, que haya trabajado con tu padre o que haya entrenado contigo. Todo. Sí, Cristian Bazán. Cristian Massana. No, pero ese no es el que entrenó, el que tiene 29 también. No, ese es Néstor Abad. También. Pero Cristian Bazán es el único gimnasta malagueño que ha estado en la selección nacional. Fue un europeo junior y sacó varias medallas y ha sido un gimnasta de primer nivel. Estuvo en el Central Alto Rendimiento de Madrid y ha estado muchos años en un circo en Macao y ahora deja el circo de Macao y se va a Montreal al Circo del Sol. ¡Oh, qué guay! Sí. Hace poco hizo una entrevista con Chiso Rubén López, un chico que hace podcast, que fue también un gimnasta del equipo nacional. Guay. ¿Y cómo ves lo de que terminen el gimnasta a trabajar en el circo? A mí me molaría, o sea, yo sé evidentemente que a mí no me va a venir ningún circo porque yo no soy un gimnasta de alto nivel, a ese nivel. Pero antes, a muchos gimnastas cuando dejaban la selección, o iban a Terra Mítica, a hacer espectáculos, que eran parques de atracciones que había en Alicante o no sé dónde, Ajá. o a Portaventura, o ya se iban al norte. Pero a mí, yo lo hablé con Cristian, y es lo que ha vivido desde pequeño en la gimnasia, es lo que le gusta es hacer acrobacia. Como que cambió. ¿Cómo puedo monetizar esto para poder seguir haciéndolo? Es que he estado viendo, por ejemplo, en China, he visto últimamente muchos casos de un venezolano tocar el violín o el cello, no me acuerdo, y los ponen en una residencia allí en China, en un hotel, una cosa así. Por ejemplo, Lola Índigo, antes de Operación Triunfo y todo esto, estuvo en China cantando en la... Sí, también, y tal. Entonces, oye, si al final puedes monetizar eso, ese que te gusta, que incluso a veces ni lo pongo a pensar, digo, es hasta, bueno, mejor en el sentido que lo voy a decir. O sea, puedes hacer lo que te gusta, cobrar incluso muy bien, y sin quizás el tema de lo de la fama o del reconocimiento de tal, o sea, como es lo bueno sin toda la parte de la fama y tal, depende de cómo tú consideres el éxito y todo eso. Y una vez hablando del éxito y la fama, ¿te gustaría que la gimnasia fuera más reconocida, más famosa, más tal? Sí, por supuesto. La gimnasia y otros deportes. ¿Y cómo crees que la gimnasia, qué puede hacer la gimnasia para ser más reconocida y más famosa? Mira, pues para empezar, que las competiciones domésticas se retransmitan. Porque a día de hoy se retransmite el Campeonato de España por un canal de la Liga, pero se le da cero publicidad, cero visibilidad. O sea, tienen los streaming 100 visitas, porque lo ven los padres de los niños. Y los campeonatos, incluso campeonatos de Europa, tú tienes que buscar expresamente el streaming para poder ver un campeonato de Europa que ya es gimnasia de calidad y de nivel. Hace poco ha sido la universidad de un campeonato de universidades de varios deportes, entre ellos los gimnasios, y tenías que comerte la cabeza y buscar o que alguien te pasara un link para poder encontrar un stream. También yo creo que hace falta una figura, una imagen. ¿Sabes? Por ejemplo, el fisicoculturismo, que aquí Guillermo, ¿sabes? También le gusta eso como a mí. El fisicoculturismo en España no tenía tanto bombo. Y ahora, nada. Y ahora está Joan Pradels, que, coño, gracias a él, independientemente de que sea mejor o peor en fisicoculturista o lo que sea, que encima es muy bueno para ser, coño, le ha dado esa visibilidad. En la gimnasia no hay ningún hombre acá. Por ejemplo, yo estoy seguro que también en Estados Unidos, o sea, yo no soy en nada, pero la Simone Biles ya yo sabía si era, ¿sabes? Entonces, ¿crees que hoy en día hay una figura en la gimnasia que pueda hacer eso? A ver, para los chicos que ya hacen gimnasia, sí, todo el equipo nacional. No, pero aunque quiste nuevo público, no hay nadie. Es que, claro, se está trabajando en redes sociales, cada uno tiene su perfil, le dan bombo, y está Rubén López con su podcast,
pero tienen muy poca visibilidad también porque a la gente normal le interesa lo suyo y ya está. En plan, no sale de ahí. La gente que ve gimnasia es o porque hace gimnasia, porque tiene un familiar que haga gimnasia, o porque se lo ha encontrado por ahí y ha visto un TikTok de 3 volteretas. Lo típico que ven un TikTok de 3 volteretas, deslizas al perfil, ves 2 o 3 vídeos una tarde y luego se olvida. Claro, pero por eso, y yendo de nuevo el ejemplo de John Brothers, la gente no ve Final World, digo, pero sabe quién es John Brothers y por lo menos ya sabe que existe esa industria, por más que la consuman no. Pero eso, de una forma u otra, genera sinergias que ayudan a que el deporte sea más grande. A lo mejor un personaje sí, y ahora te pregunto a ti, ¿no te gustaría, no digo en redes, pero la pregunta es, ¿cómo te ves tú relacionándote con la gimnasia a partir de ahora? Sobre todo que dijiste que como ya la edad y tal, ¿cómo te gustaría seguir desarrollándote en este mundo y colaborando, aportando? ¿Cuál es tu A canal? ver, yo mi labor con la gimnasia en los últimos años no ha cambiado, pero yo sé que en vista a futuro debe hacerlo porque, vaya, de hecho yo tengo título, yo me he sacado curso de entrenador hasta nivel 2, que son 3 niveles, yo tengo segundo, pendiente de hacer tercero. Y también soy juez, tanto de masculina como de femenina. Ya yo tengo planteamiento de en el futuro, cuando me retire como gimnasta en activo, bueno, ya apunto a alguna competición, de hecho, pero puntuar, ser juez, me gustaría también llegar a ser juez internacional algún día. Por ahora he puntuado solo competiciones domésticas, lógicamente. Y por ahora, yo lo he hablado con mi padre, y mientras que me dé el cuerpo, yo soy gimnasta. Yo de hecho ahora voy a Valencia a estudiar y yo lo planteé de si aquí podía ser entrenador, echar una mano para ganarme un dinerillo, lo que fuera, y que no le costara tanto dinero a mis padres. Y lo hablé con mi padre y me dijo, si tú te ves que ya no puedes hacer gimnasia, sí, haz entrenador porque ya eres entrenador. Pero mientras que tú puedas, tú eres gimnasta. ¿Qué opinas de la frase que no puede enseñar? El que no puede, enseña. Bueno, a ver, en algunos ámbitos sí, y en otros ámbitos puedes no poder y no enseñar tampoco. Pero es que en mi caso particular esa frase viene al pelo porque mi entrenador de toda la vida, que es Johnny López, un saludo a Johnny López, Vamos a poner aquí también. Dale que hacer mucha edición. él empezó a hacer gimnasia también muy mayor, no sé si con 17 años, porque él venía de hacer parkour y tal, que es de los chicos vistos que venía, pero él le gustó mucho la gimnasia. Y él llegó y le comentó a mi padre que tenía dificultades para hacer frente a los pagos, porque la gimnasia es un deporte muy caro. Y mi padre dijo que no se preocupara y que echara una mano. A él también le gustaba, pues eso, estar con los chicos y enseñar y lo que fuera. Y a partir de ahí, un chico que no había hecho gimnasia a nivel competición nunca, él sacó los títulos también de entrenador. Y a día de hoy, para mí es muy buen entrenador. Él lleva ya, pues, no sé, puede llevar casi 10 años en el mundo de la gimnasia. Y él no tuvo una faceta de gimnasta muy potente a nivel competición. Él sí, pues, hizo sus porteretas, hizo sus cosas. Llegó a hacer lo que a él le gustaba, que era lo que a él le gustaba era la gimnasia. Pero luego ya pasó a ser entrenador, se desarrolló ahí. También es un tío que se intensó mucho y sacó los cursos. Y el que no puede enseñar, él no ha podido competir, pero enseña y él tiene gimnastas que han competido a nivel nacional, tiene campeones de España a nivel nacional, o sea, sí, él no ha podido, pero ha enseñado y está enseñando muy bien. ¿Quién era mejor, tu hermano o tú? Hermano, de calle. Mi hermana Fuerte eso. se Mi hermano no quiere seguir, hijos de puta. No sé si quieren mucho. ella se lesionó con 12, creo, pero hasta esa edad ella tenía una entrenadora que era muy exigente y había mucho nivel en sus categorías. Y ella fue, creo, cuarta de España en barra o algo así, en una categoría en la que había a lo mejor 200 niños. Ella era muy, muy buena, pero se lesionó. Yo siempre había sido como una oveja negra. Este no hace gimnasia, porque cuando ella hacía gimnasia yo no hacía gimnasia. Yo estaba por ahí, o estaba con mi madre haciendo cosas de colegio, o estaba haciendo otro deporte, o estaba no haciendo nada, o la de gimnasia era ella. Yo empecé ya luego. ¿Meterías a tus hijos en el gimnasio? Sí. Aunque luego no les gustes, pero de niño les da una base y una, sobre todo la psicomotricidad, la coordinación, una preparación para cualquier cosa que me ver. Si luego ellos me dicen,
papá, quiero hacer X deporte. Vale. Bueno, cuando ellos decidan que quieren hacer ese deporte, que lo hagan. Pero primero, ¿por qué no probar gimnasio? Porque te va a preparar seguro. Y luego, pues, si no te gusta, que se quede en gimnasio, yo encantado. Yo siempre he pensado eso, pero con la música. Sobre todo porque, o sea, mi tema siempre ha sido la música y yo siempre los pongo, yo sé, cuando tenga hijos, si los llevo a tener, yo no me tenía para tocar un instrumento, porque son las típicas cosas que, es lo que te digo, es lo que te dice con la gimnasia. No hace falta, o sea, si no le gusta, si después lo quiere dejar, genial, pero siento que son como habilidades, o sea, por lo menos en la parte mental y todo eso, se siente que te desarrolla un montón de cosas que luego a veces, como por ejemplo, también lo de los idiomas, como no quiero aprender chino, pero luego tiene 20 años, no le gusta el chino, pero sabe chino. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando un poco de eso? De las cosas que te gustan y, o sea, que a veces tienes que hacer cosas que no te gusten. Y vuelvo al tema de la gimnasia. ¿Crees que la gimnasia, qué es lo más atractivo? O sea, si tú, por ejemplo, quisieras convencer a alguien, a un padre o a un chico joven o lo que sea, de meterse en la gimnasia, vamos primero a darle el caramelo, lo dulce, lo guay. ¿Qué es lo guay? Lo atractivo. Más allá de luego la disciplina y todos los outputs que te puede dar. O sea, ¿cuál es el impulso? ¿Cuál es la parte primera que la toma así que le gusta? La voltereta, la acrobacia. Lo que más gusta y lo que más llama la atención al mismo tiempo. O sea, lo que más le gusta a la gente que lo ve y a la gente que lo hace es lo mismo, es la acrobacia. El dar voltereta y el dar 80.000 piruetas y el... No es todo el trabajo que hay delante. Porque, por supuesto, para tú hacer un triple mortal adelante, tienes que haberlo preparado. Tienes que saber hacer primero un doble, tienes que saber hacer primero un mortal, tienes que tener suficiente abdominal para retener el giro. Tienes que saber dónde está, saber caer, saber botar, saber recepcionar. Pero el hecho de ver y hacer un triple mortal adelante es súper divertido. Súper divertido. Y ahora en la parte oscura, criticaron, eso lo damos el otro día, pero criticaron otra vez mucho a Simón Biles por no irse a las Olimpiadas y tal. También la presión, también ella tiene tuvo una situación complicada, su entrenador, todo el tema. ¿Sientes que rendirse eso? ¿Sientes que un poco viene por esta generación de cristal, de no saber llevar una presión, de que somos más débiles? A ver, hay por ahí una historia de una americana que compitió con una pata rota o con algo tenía roto y compitió porque no le quedaba otra. Porque era la última, no había otra chica y tenía que competir. Pasó el salto con una pata rota, pasó y quedaron, no sé si tercera o segunda, de un diablo, no me acuerdo. Fue como, wow, esa historia, es un mito de, wow, una superación. Yo también creo que la mente es lo primero, la mente necesita descansar. Yo creo que si Simone Biles hizo lo que hizo, siendo quien es porque realmente lo necesitaba. Yo mismo, que estoy a un nivel muchísimo más bajo y que no tengo la presión que ella tiene, porque además ella tenía, aparte de la presión de la competición, una presión mediática. Todo el mundo se fijaba en ella, todo el mundo tenía que revalidar. Era como, tienes que cumplir lo que dice los americanos, you have to deliver. Tienes que cumplir con las expectativas que has creado en las anteriores Olimpiadas y en toda tu historia. Hombre, eso es una presión muy grande. Yo no he tenido esa presión nunca y sí me he sentido algunas veces abrumado por, no sé si voy a ser capaz de no defraudarme a mí mismo, no defraudar a mi entrenador, no defraudar a mi equipo, no defraudar. No sé si voy a ser capaz de cumplir con las expectativas que yo tengo. El gobierno, ¿cómo ves el gobierno, el Estado, cómo ayuda a la gimnasia? O sea, ¿cómo se ve como...? Poco a poco. A ver, también estas cosas no dependen nunca del gobierno central. Depende del gobierno de... Y bueno, no depende del gobierno central, pero en la calle tú ves canchas de fútbol, pero no ves las camillas. Por eso es una ayuda, ¿sabes? Pero eso depende de la popularidad también, pero... Eso también es verdad que hacer un campo de fútbol con una pelota y que vayan los niños... Sí, pero las barras también... En mi país, por ejemplo, yo soy de Venezuela, en mi país hay muchas barras. O sea, que no tienen que ver con la gracias. Cada vez más, que no tienen que ver necesariamente con la gimnasia. Parte de vato, hay calistenia y cosas así. Sí, bueno, pero puede ser una introducción, o sea, algo por lo menos más cercano. Si es verdad que poner un potro, un potro no se llama potro, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, bueno, hay potro y caballo. Eso. Bueno, foto del potro y foto del caballo.
Porque no sé qué ahora mismo. Pero no, el potro es como más chiquito, ¿no? El potro es el de... No, el potro es el grande, que es como así, como largo. El caballo con arcos es el que tiene dos anillitas así por encima, que es donde se hace el círculo. Y el potro es el salto, el que corre. Ah, claro, donde son como que se cogen pim, 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 vale. Y el potro es vale. Bueno, exacto. Que no es eso, pero puede ser una introducción, el tema de las barras y tal. Sí, sí, sí. O sea, últimamente cada vez hay más. Ahora ahí en el tranvía hay un parque de barras, cada vez hay más parques de barras. Por ejemplo, por todo el Moñón me parece que hay un par. Hay pocos, lógicamente. Esto no va a ser un cambio de la noche a la mañana, no va a haber la misma cantidad que hay de campos de fútbol. También España ganó el Mundial en el 2010 y a partir de ahí fue como un boom. Todo el mundo quería hacer fútbol, todo el mundo quería un campo de fútbol. También eso le da mucha visibilidad y es normal. Si la gente lo pide, el gobierno de la ciudad o el ayuntamiento lo va a poner. No hay tanta gente que pida un parque de barras. Cada vez hay más. Cada vez, lógicamente, se evolucionará. Pero es que tampoco se puede hacer mucho. La gimnasia es un deporte muy caro. Muy, muy caro, muchísimo. Y además muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que el fútbol ha triunfado también porque es un deporte. Bueno, y por eso también muchos de los mejores futbolistas vienen de países que son pobres, porque es que al final, ¿qué necesitas? El fútbol es un deporte muy sencillo. Tanto de entender como de jugar, como de tener una Así estabilidad. como de mantener. O sea, tienes un campo, incluso no hace falta ni tener un campo de fútbol. Todos hemos jugado en la playa con dos chanclas clavadas en la arena y con una pelota a jugar fútbol. Todos. Necesitas una pelota y a veces ni arco. Nada. Con una pelota y suelo ya puedes practicar fútbol. Y la gimnasia es un deporte mucho más complicado, mucho más caro. Necesitas una instalación, una sala. Necesitas el material que es muy caro. Necesitas técnicos titulados que sepan lo que están haciendo. Porque futbolistas, bueno, si necesitas un técnico que sepa lo que está haciendo. Pero hay millones de técnicos, de gimnasia no hay tantos. Entonces, la gimnasia al ser un deporte tan minoritario, tan caro, tan difícil, yo no culpo a nadie de que el fútbol tenga muchísimo más reconocimiento. Lógicamente no puedo evitar que me dé poco de pena. Y ya para terminar con la parte de la gimnasia y luego ya para cambiar un poquito el tema y ya terminamos. Mira la cámara y quiero que le digas a la gente por qué meterse en gimnasia. O sea, como tú, imagínate un minuto de a los padres, a la gente que te diga, o sea, vende tu deporte. Estamos hablando de fútbol, no sé qué, vende tu deporte. ¿Por qué es el deporte? Un minuto. Qué presión, ¿no? No pressure. Pues en serio. A ver, padres. Perdón. A ver, para vender la gimnasia, realmente yo creo que la gimnasia no hay que venderla. Es un deporte que se vende solo. Es un deporte que estéticamente es precioso de ver. Es muy divertido de practicar. Y además da una disciplina, un nivel de coordinación a los chicos cuando son más pequeños. Y además, tío, es que es muy divertido. O sea, yo a mí la gimnasia, fuera parte de que mi padre sea mi entrenador, de que yo la haya hecho toda la vida, de que yo veo la gimnasia y digo, no ve lo que está haciendo, qué guapo. Y luego lo hago yo y digo, no ve qué guapo está haciendo. Es todo, es como un deporte muy completo. Te da además, pues te da fuerza, te da flexibilidad, te da un cuerpo estético, pero eso en etapas más tardías, pero eso es un poco... Sí, luego se saca la camiseta y hijo de la puta. Voy a poner una foto, mi. No pongas ninguna foto. Mira, alguna, bueno, Una poca foto. pero no hay foto, no quiere. No, pero y además te da también, como cualquier deporte, yo creo, te da el aspecto social, o sea, te da compañeros, te da amigos. Yo he conocido a gente maravillosa en el mundo de la gimnasia, tengo amigos desde pequeñito que incluso ya no están ellos en gimnasia y sigo llevándome con ellos, sigo estando en contacto. Al final es como un deporte más, o sea, siendo padre, tú metes a tu niño en un deporte, pues primero para que se mueva, para que mantenga una actividad física, para que tenga una disciplina y además para que esté con otros niños de su edad. Eso también te lo da la gimnasia. Pero la gimnasia, pues hay una frase por ahí que le gusta mucho a mi padre, que si la gimnasia fuera fácil, se llamaría fútbol, ¿no? Mi padre también es un poco hater del fútbol porque acapara todas las miradas. Y no, sí, o sea, para mí la gimnasia es un deporte de los más completos que hay. Es un deporte muy, muy completo, que te prepara prácticamente para
para cualquier otro. Pues... ¿No te llevado como producción? No se ve, compadre. ¿No se ve? Es que está ahí casi bache justo. Ah, bueno. A ver, lo puedo remover, pero... Es que luego movamos el de algún. Bueno, pues ya está. menos de una hora, eso sí. Sí, no, menos de una hora, pero bueno, pues ya está. Es que quería hablar de otra cosa, pero vamos a hacer otro. Este puede ser solo en la gimnasia y luego hacemos otro día. Monopolizado por... Sí, no, está bien. Bueno, en general es la gimnasia. Carlos Harker y la gimnasia. Se va a llamar por. Pues ya ha faltado por hablar un montón de cosas de la gente. Y ha faltado un montón de cosas, pero es que tampoco quiero hacerlo, si no nos pondríamos 3 horas, ¿verdad? Pero bueno, gracias por ver el podcast. Suscríbanse, sigan, compartan todas esas vainas que hay que hacer. Como yo voy a poner en medio del vídeo, voy a poner mucho suscribe. Si llegaste aquí, que es una locura ya, cuando fumada, gracias. Desde la gracias. Gracias. El público, ¿ves? Gracias, compadre. El sonido Johnson. Un aplauso para ti, porque te lo mereces. Y nada, nos vemos en otro episodio. Con...